El viento de octubre arrastraba hojas secas por el patio de la Finca del Sol, cuando Elara Valdés bajó la mirada y apretó el trapo húmedo entre sus manos. Llevaba 4 años limpiando esos pisos de mármol, 4 años desde que Héctor murió en aquel incendio forestal cerca de Valle de los Sauces. 4 años de madrugadas frías, de rodillas gastadas y de regresar cada noche a un cuarto de adobe en las afueras del pueblo con sus 3 hijos. Emilio de 14 años, Sofía de 11 y Clara de 7, esperándola con hambre y deberes sin terminar. Elara, ¿puedes venir un momento? La voz de la señora Isidora Robles sonó desde el pasillo, pero no con el tono cortante de siempre. Había algo distinto, algo quebrado en esa voz. Elara se incorporó despacio, secándose las manos en el delantal. Caminó por el corredor largo hasta el estudio de la patrona, ese lugar donde ella nunca entraba, salvo para sacudir los muebles una vez por semana. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la señora Isidora estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los cerros lejanos. Cuando se volvió, Elara vio algo que jamás había visto en esos ojos verdes: lágrimas contenidas. «Siéntate, por favor», dijo la señora señalando una de las sillas de cuero frente al escritorio. Elara obedeció en silencio, con el corazón acelerado. Pensó en despido, en deudas, en algo que hubiera hecho mal, pero la señora Isidora no se sentó. En cambio, abrió el cajón superior del escritorio y sacó un juego de llaves antiguas oxidadas, atadas con un cordel rojo. «Estas son para ti», dijo dejándolas sobre la mesa con un ruido metálico suave. Elara miró las llaves sin entender, sin atreverse a tocarlas. «No comprendo, señora». «Es el pago por todos estos años», respondió Isidora, y su voz tembló. «Sé que no es suficiente, sé que nunca será suficiente, pero es lo único que tengo para darte que valga la pena. Pago, pero usted ya me paga cada quincena». «No hablo de dinero, Elara, hablo de una deuda que mi familia tiene contigo, una deuda de hace muchos años». El aire en la habitación se volvió denso. Elara sintió un nudo en la garganta. «Esas llaves», continuó Isidora, «abren una cabaña. No es grande, no es lujosa. Está construida en el terreno de la antigua hacienda de mi padre al pie de la sierra. Pero es tuya, completamente tuya, con escrituras a tu nombre». Elara negó con la cabeza, confundida, asustada. «Señora, yo no puedo aceptar». «Tu marido», interrumpió Isidora, y esta vez las lágrimas rodaron libres por sus mejillas, «salvó a mi padre. Yo tenía 8 años. Fue en el verano del 98. Un incendio arrasó con medio bosque cerca de Valle de los Sauces. Mi papá se había quedado atrapado en la camioneta, inconsciente por el humo. Héctor lo sacó, lo cargó en sus hombros y lo llevó hasta la carretera. Yo lo vi todo desde lejos, nunca olvidé su rostro. Elara sintió que el piso se movía bajo sus pies. Héctor nunca le había contado nada de eso, nunca presumió de héroe. Simplemente regresaba cada noche con olor a ceniza y a pino quemado. Besaba a los niños y se quedaba dormido en el sillón. «Por eso», dijo Isidora tomando las manos de Elara entre las suyas, «quiero que tengas eso. No es mucho, pero espero que lo recibas de corazón». Elara apretó las llaves frías en su palma. No sabía qué decir. No sabía si llorar o gritar o salir corriendo. «¿Dónde? ¿Dónde está esa cabaña?», preguntó con un hilo de voz. «A 20 kilómetros al norte, por el camino viejo hacia Pico del Águila. Es un poco escondida entre las rocas, pero está bien construida. Mi padre la mandó a hacer hace décadas, antes de que el rancho se dividiera. Nadie la usa ya». Elara asintió despacio sin soltar las llaves. ¿Puedo ir a verla?» «Claro que sí.
Yo misma te llevo si quieres. No, señora, prefiero ir sola con mis hijos. Isidora sonrió con tristeza y asintió. Esa tarde Elara recogió a Emilio, Sofía y Clara de la escuela. Les dijo que tenían que hacer un viaje rápido antes de que oscureciera. Los niños subieron a la vieja camioneta que compartía con su comadre sin hacer preguntas. Sabían que cuando mamá hablaba con ese tono serio, era mejor obedecer. El camino de terracería serpenteaba entre encinos y madroños. Elara conducía despacio con las instrucciones de la señora Isidora, escritas en un papel arrugado sobre el tablero. Después del puente de madera, toma el desvío a la izquierda. Verás un grupo de rocas grandes. La entrada está detrás. Pasaron el puente, tomaron el desvío. Las rocas aparecieron como gigantes dormidos cubiertos de musgo. «Mamá, ¿qué hacemos aquí?», preguntó Emilio, mirando por la ventana con desconfianza. «Ya verán», respondió Elara apagando el motor. Bajaron todos. El silencio de la sierra los envolvió, interrumpido solo por el canto de un pájaro lejano y el susurro del viento entre los pinos. Elara caminó hacia las rocas, apartando arbustos secos con las manos, hasta que vio algo que no parecía natural. Una puerta de metal pintada de verde musgo casi invisible entre la vegetación. «Ahí está», susurró. Los niños se acercaron con los ojos muy abiertos. Elara metió la llave más grande en la cerradura oxidada. Giró con dificultad, rechinando hasta que algo se dio adentro, con un chasquido profundo. Empujó la puerta. Un olor a tierra fría y metal viejo subió desde la oscuridad. Había escalones de piedra que descendían hacia abajo tragados por las sombras. Elara encendió la linterna de su celular y dio el primer paso. Detrás de ella, Emilio y Sofía se tomaron de las manos. Clara se aferró al brazo de su madre. Bajaron despacio, contando 20 escalones hasta que el espacio se abrió ante ellos como el vientre de una ballena. Y lo que vieron ahí dentro dejó a Elara sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Héctor, decenas de ellas. Algunas eran recortes de periódico amarillentos, otras eran fotos Polaroid descoloridas. En una Héctor aparecía con su uniforme de brigadista, sonriendo con esa sonrisa torcida que a Elara siempre le había derretido el corazón. En otra estaba cargando a una niña pequeña de trenzas oscuras. La niña era Isidora Robles. «Mamá», susurró Sofía con la voz quebrada, «¿qué es este lugar?». Elara no pudo responder. Caminó hacia el centro de la habitación, donde había una mesa de madera rústica cubierta de cuadernos, mapas y herramientas perfectamente ordenadas. Sobre la mesa, un generador eléctrico antiguo todavía conectado a cables que subían por las paredes. Emilio encontró el interruptor y lo accionó. Las luces parpadearon y se encendieron, iluminando cada rincón de aquel refugio subterráneo. Era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había una cama individual en una esquina cubierta con mantas gruesas, un pequeño armario de metal, estantes llenos de latas de comida, botellas de agua, medicinas. Todo estaba limpio, ordenado, como si alguien hubiera estado cuidando el lugar con esmero. Pero lo que más llamaba la atención era el mural. Ocupaba toda la pared del fondo. Era un collage gigante hecho con amor y paciencia. Fotos de Héctor en diferentes momentos de su vida, cartas escritas a mano con letra infantil, dibujos de una niña pequeña que mostraban a un hombre sacando a otro de las llamas, recortes de periódico que hablaban del incendio de 1998, medallas de reconocimiento y en el centro, enmarcada con madera tallada, una fotografía grande de Héctor sosteniendo a Isidora Robles en sus brazos el día del rescate. Debajo de la foto, una placa de bronce decía: «Al héroe que salvó a mi papá, gracias por darme más años con él».
Isidora Robles, 1998. Elara se llevó las manos a la boca. Las lágrimas corrieron sin control por sus mejillas. «Papá», murmuró Clara tocando una de las fotos con sus dedos pequeños. «Es papá». Emilio se acercó a los cuadernos sobre la mesa y abrió uno al azar. Las páginas estaban llenas de la letra de Héctor, esa letra apretada y chueca que Elara conocía también. Eran listas, planos, cálculos, planes para ampliar la cabaña, diseños para un sistema de almacenamiento de agua, notas sobre cómo convertir el lugar en un refugio de emergencia para familias de la comunidad en caso de incendios forestales o tormentas severas. «Mamá», dijo Emilio con voz temblorosa, «papá estaba planeando algo aquí, algo grande». Elara tomó el cuaderno de las manos de su hijo y leyó con dificultad a través de las lágrimas. Héctor había escrito fechas, nombres de personas del pueblo que podrían necesitar ayuda, cálculos de provisiones necesarias para albergar hasta 10 familias durante una semana. Había dibujado planos para expandir el espacio, crear literas, instalar un sistema de ventilación mejor. «Este lugar puede salvar vidas», decía una nota al margen. «No es para mí, es para todos, para cuando más lo necesiten». Elara cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Héctor había estado trabajando en esto en secreto. Tal vez por eso llegaba tarde algunas noches. Tal vez por eso desaparecía los fines de semana diciendo que tenía que revisar las torres de vigilancia. No estaba presumiendo de héroe, estaba construyendo algo para proteger a otros, para devolver el favor que sentía que debía al mundo, y nunca se lo dijo a ella. Sofía se acercó a otro rincón y encontró una caja de madera cerrada con un candado pequeño. Junto a ella, pegada con cinta adhesiva, había una nota escrita con la letra de Isidora Robles. «Para Elara. Ábrela cuando estés lista». Elara miró la caja con el corazón acelerado. Sus manos temblaban cuando probó la llave más pequeña del juego que Isidora le había dado. Encajó perfectamente. Levantó la tapa despacio. Adentro había un sobre grueso de papel manila, un distintivo de brigadista con el nombre de Héctor grabado, más fotografías del incendio y algo que hizo que el mundo se detuviera, una escritura notariada. Elara sacó el documento con manos temblorosas y leyó la primera línea. «Testamento y última voluntad de Héctor Valdés». El papel se le cayó de las manos porque la fecha del documento era de 2 semanas antes de su muerte, y en él Héctor dejaba instrucciones muy claras sobre qué hacer con la cabaña, con los planes, con todo lo que había construido en secreto. Pero había algo más en el fondo de la caja, algo envuelto en tela roja. Elara lo tomó con dedos temblorosos y lo desenvolvió. Era un reloj de oro antiguo, el reloj del abuelo de Héctor, el mismo que él siempre había dicho que estaba perdido, y cuando le dio vuelta, grabadas en la parte trasera, había palabras que le helaron la sangre. «Para mi familia, cuando llegue el momento. Confía en Isidora, ella sabe todo». Afuera, el viento de la sierra comenzó a soplar más fuerte, y en la distancia por el camino de terracería se escuchó el motor de un vehículo acercándose. Elara levantó la vista hacia la entrada de la cabaña. Alguien acababa de llegar. El motor se detuvo justo afuera de la entrada. Elara escuchó una puerta cerrarse con un golpe seco y luego pasos sobre la grava y las hojas secas. Metió rápidamente el reloj en el bolsillo de su pantalón y se puso de pie limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Clara aferrándose a su pierna. «No sé, mi amor. Quédense aquí». Elara subió los 20 escalones con el corazón golpeándole las costillas. La luz del atardecer entraba por la puerta entreabierta, iluminando la silueta de una mujer alta que esperaba afuera con los brazos cruzados. Cuando Elara salió por completo,
Reconoció de inmediato a la señora Isidora Robles, pero no estaba sola. Junto a ella había un hombre mayor de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y un bastón de madera tallada en la mano derecha. «Perdón por llegar así sin avisar», dijo Isidora con voz suave, «pero cuando me fui de la casa no pude dejar de pensar en ti, en lo que debías estar sintiendo ahí abajo». El hombre mayor dio un paso adelante. Sus ojos eran de un azul descolorido, pero brillaban con una calidez que sorprendió a Elara. «Usted es Elara, ¿verdad?», preguntó con voz rasposa pero firme, la esposa de Héctor. Elara asintió despacio, sin apartar la vista del extraño. «Yo soy don Ramiro Robles», dijo el hombre extendiendo la mano. «El padre de Isidora, el hombre al que su marido salvó hace 27 años». Elara le estrechó la mano con dedos fríos. La mano de don Ramiro era cálida, fuerte a pesar de la edad. «No tenía que venir hasta acá, señor», murmuró Elara. «Claro que tenía que venir», respondió don Ramiro con firmeza. «Llevo años esperando este momento, años pensando en cómo agradecerle a Héctor lo que hizo. Y cuando supe que había muerto, su voz se quebró. Me sentí el hombre más cobarde del mundo por no haberlo buscado antes». Isidora puso una mano en el hombro de su padre. «Papá quería venir contigo desde el principio», explicó, «pero le pedí que esperara, que te dejara descubrir todo a tu ritmo». Elara los miró a ambos sin entender del todo. «¿Descubrir qué? ¿Qué más hay que yo no sepa?». Don Ramiro e Isidora intercambiaron una mirada. Fue él quien habló primero. «Héctor y yo nos volvimos amigos después del incendio», dijo con voz pausada. «No fue solo un rescate y ya está. Nos seguimos viendo. Él venía al rancho cada tanto. Me ayudaba con las reparaciones, con las cercas. Nunca aceptó un peso. Decía que no lo había hecho por dinero, que lo había hecho porque era lo correcto». Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero yo insistí», continuó don Ramiro. «Le dije que al menos me dejara darle algo, y fue cuando me habló de su idea. De este lugar». «¿Qué idea?», preguntó Elara, aunque una parte de ella sabía la respuesta. «La de convertir esta cabaña en un refugio de emergencia para el pueblo», dijo Isidora. «Papá tenía este espacio abandonado desde hacía décadas. Fue construido por mi abuelo durante la Revolución para esconder a la familia si llegaban los federales. Después quedó olvidado. Héctor lo vio un día que vino a ayudar con una cerca rota y le brillaron los ojos. Me dijo, «Don Ramiro, esto podría salvar muchas vidas si lo acondicionamos bien», continuó el hombre mayor con una sonrisa triste. Y tenía razón, así que hicimos un trato. Yo le daba acceso total a la cabaña, él la arreglaba poco a poco y cuando estuviera lista, la usaríamos para ayudar a las familias del pueblo que lo necesitaran. Elara se llevó una mano al pecho, le costaba respirar, pero Héctor nunca me dijo nada, porque quería sorprenderte, dijo Isidora con ternura. Quería tenerlo todo listo antes de contarte. Decía que eras una mujer fuerte, que cargabas con mucho y que quería darte algo hermoso, algo de lo que pudieras estar orgullosa. Las lágrimas volvieron a caer por las mejillas de Elara. Esta vez no intentó detenerlas. «¿Cuánto tiempo estuvo trabajando aquí?» «Casi 3 años», respondió don Ramiro. «Venía los fines de semana, a veces entre semana también, después de sus turnos en la brigada. Instaló el generador, reforzó las paredes, organizó las provisiones. Todo lo que ves ahí abajo es su trabajo». Elara negó con la cabeza abrumada. «¿Y el mural? Todas esas fotos». «Eso fue idea mía», dijo Isidora con voz quebrada. «Héctor me dejaba venir de vez en cuando. Yo le traía fotos, recortes, cosas que había guardado desde niña. Él se reía y decía que no hacía falta tanto alboroto, pero yo quería que supiera lo que significaba para mí, para mi familia». Don Ramiro se apoyó en su bastón y suspiró hondo. «El día que murió,
dijo con voz pesada. Héctor estaba viniendo para acá. Iba a terminar de instalar el sistema de ventilación, pero el incendio estalló en el camino, y él, bueno, usted sabe lo que pasó. No pudo quedarse quieto, tuvo que ayudar. El Ara cerró los ojos, recordó ese día como si fuera ayer. La llamada del jefe de brigada, las palabras frías y rápidas. Lo siento, señora Valdés. Héctor no salió. Quedó atrapado rescatando a una familia. 2 adultos y 3 niños habían sobrevivido gracias a él. Héctor no. Después de su muerte, continuó Isidora, papá y yo seguimos cuidando este lugar, limpiándolo, manteniendo todo en orden, esperando el momento adecuado para entregártelo. ¿Por qué esperaron tanto?, preguntó el Ara con un hilo de voz. Porque queríamos asegurarnos de que estuvieras lista, respondió don Ramiro, de que pudieras recibir esto sin que te rompiera más de lo que ya estabas rota. El Ara abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por la voz de Emilio desde abajo. «Mamá, tienes que ver esto». El Ara se dio vuelta y bajó corriendo los escalones, seguida por Isidora y don Ramiro. Emilio estaba de pie frente a una de las paredes laterales, sosteniendo un cuaderno abierto. Su rostro estaba pálido. «Mamá, papá escribió algo aquí, algo sobre ti». El Ara tomó el cuaderno con manos temblorosas. Era una entrada fechada 3 semanas antes de la muerte de Héctor. La letra era nerviosa, apresurada. Hoy le dije a don Ramiro que quiero que el Ara tenga las escrituras de este lugar si algo me pasa. Él se rió y me dijo que no hablara así, que todavía soy joven, pero uno nunca sabe. Trabajo con fuego, trabajo con el peligro todos los días. Y si algo me pasa, necesito que el Ara sepa que esto no es solo una cabaña, es una promesa de que siempre habrá un lugar seguro para ella y para los niños, un lugar donde nadie puede tocarlos, un lugar que es suyo. El Ara soltó un sollozo. Isidora se acercó y la abrazó. Él te amaba tanto, susurró en su oído. Todo lo que hizo fue por ustedes. Don Ramiro se aclaró la garganta y sacó un sobre del bolsillo interior de su chamarra. «Hay algo más que debes saber», dijo con voz grave. «Héctor me pidió que te entregara esto si algo le pasaba. Yo no tuve el valor de dártelo antes, pero ahora que estás aquí en su lugar creo que es el momento». Le extendió el sobre. El Ara lo tomó con dedos temblorosos. Estaba sellado con cera roja. En el frente, escrito con la letra de Héctor, decía: «Para el Ara. Ábrelo cuando estés en la cabaña». El Ara rompió el sello y sacó una carta doblada. La abrió despacio y comenzó a leer en voz alta con la voz quebrada. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y lo siento. Siento no haberte dicho todo lo que debí decirte. Siento haber guardado secretos, pero quiero que sepas que cada decisión que tomé fue pensando en ti y en los niños. Este lugar es para ustedes, no solo como refugio, sino como legado. Quiero que lo uses para ayudar a otros. Quiero que recuerdes que la vida más valiosa es la que se vive para los demás. Te amo. Siempre te he amado y siempre estaré contigo, aunque ya no puedas verme. Tuyo, Héctor». El silencio llenó la cabaña. Solo se escuchaba el llanto suave de Sofía y los sollozos ahogados de Clara. El Ara dobló la carta con cuidado y la guardó junto al reloj en su bolsillo. «Gracias», dijo mirando a don Ramiro y a Isidora. «Gracias por cuidar esto. Gracias por cuidar su memoria». Don Ramiro asintió con los ojos húmedos. «Ahora es tu turno, el Ara. Tú decides qué hacer con todo esto». Renata miró a su alrededor. Miró el mural, las provisiones, los planos sobre la mesa, los rostros de sus hijos, reflejando esperanza y dolor al mismo tiempo. Y entonces, desde afuera, volvió a escucharse el ruido de un motor.
Pero esta vez no era uno solo, eran varios y venían rápido. Emilio corrió hacia la entrada y asomó la cabeza. «¡Mamá!», gritó con voz tensa. «Hay 3 camionetas llegando y no se ven amigables». El Ara sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Don Ramiro e Isidora intercambiaron una mirada de alarma. «No puede ser», murmuró el hombre mayor. «No tan pronto». «¿Quiénes son?», preguntó el Ara con el corazón acelerado. Don Ramiro apretó su bastón con fuerza. «Los hijos de mi hermano», dijo con voz sombría, «mis sobrinos. Llevan años tratando de quitarme estas tierras, y si descubrieron que le di esta cabaña a alguien más». No terminó la frase, porque afuera las puertas de las camionetas comenzaron a abrirse, y las voces que llegaron desde arriba no sonaban nada amistosas. Los pasos sobre la grava sonaron pesados, deliberados. El Ara escuchó voces masculinas discutiendo entre sí, y luego una más fuerte que las demás, áspera y llena de rabia. «Tío Ramiro, sé que estás ahí adentro. Sal de una vez y deja de esconderte como cobarde». Don Ramiro cerró los ojos y apretó los labios. Isidora palideció. «Es Marco», susurró ella, «mi primo, el mayor de los 3. «¿Qué quiere?», preguntó el Ara, sintiendo cómo el miedo le apretaba la garganta. «Lo que siempre ha querido», respondió don Ramiro con amargura. «Quedarse con todo, con el rancho, con las tierras, con cada pedazo de lo que mi padre construyó». Emilio bajó corriendo los escalones. «Mamá, son como 6 hombres. Algunos tienen palos. No creo que vengan a platicar». El Ara miró a sus hijos. Clara temblaba aferrada a Sofía. Emilio tenía los puños apretados tratando de parecer valiente, aunque sus ojos delataban terror. «Isidora, lleva a los niños al fondo», ordenó don Ramiro con voz firme. «Hay una puerta trasera detrás de los estantes. Héctor la reforzó el año pasado. Sale al otro lado de las rocas». «No voy a dejarlos solos», protestó Isidora. «Hazlo», gritó su padre con una autoridad que no admitía réplica. «Protege a estos niños». Es lo que Héctor hubiera querido. Isidora tragó saliva y asintió. Tomó a Clara de la mano y le hizo una seña a Sofía y Emilio. «Vengan conmigo rápido». Los niños obedecieron lanzándole miradas angustiadas a su madre. El Ara quería seguirlos. Quería sacarlos de ahí, pero algo en la mirada de don Ramiro la detuvo. «Tú te quedas conmigo», dijo el hombre. «Esto también te incumbe». Antes de que el Ara pudiera responder, la voz de Marco resonó de nuevo desde arriba, más cerca esta vez. «Si no sales en 10 segundos, vamos a bajar y no va a ser bonito». Don Ramiro respiró hondo y comenzó a subir los escalones con dificultad, apoyándose en su bastón. El Ara lo siguió con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallar. Salieron a la luz tenue del atardecer. Frente a ellos había 3 camionetas estacionadas en semicírculo, bloqueando la salida. 6 hombres los rodeaban. El que estaba al frente era alto, de complexión robusta, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba descuidada. Vestía botas vaqueras, jeans sucios y una camisa de cuadros con las mangas remangadas. Sus ojos eran pequeños, oscuros, llenos de resentimiento. «Tío Ramiro», dijo Marco con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «¿Cuánto tiempo sin verte por estos rumbos?» «Marco», respondió don Ramiro sin emoción. «¿Qué haces aquí?» «¿Qué hago aquí?», repitió Marco con falsa sorpresa. «Pues vine a ver qué andas tramando en tierras que no son tuyas». «Estas tierras son mías», dijo don Ramiro con firmeza. «Siempre lo han sido. Están escrituradas a mi nombre desde hace 40 años». «Ajá». Marco se acercó un paso y los otros hombres lo imitaron, pero resulta que mi papá, tu hermano, nunca estuvo de acuerdo con cómo se repartió la herencia del abuelo. Tú te quedaste con todo y a nosotros nos dejaste las migajas. Tu padre firmó los papeles de su propia voluntad, replicó don Ramiro. Yo no lo obligué a nada.
Mentira, gritó Marco, y su rostro se puso rojo. Tú lo manipulaste, lo convenciste de que no servía para el rancho, de que era mejor que se fuera a la ciudad, y cuando murió sin un peso en el bolsillo, tú ni siquiera nos ayudaste. Le ofrecí trabajo a tus hermanos y a ti, dijo don Ramiro con voz cansada. Fueron ustedes los que se negaron, porque no íbamos a trabajar como peones en lo que debió ser nuestro, escupió Marco. Uno de los hombres detrás de él, más joven, de rostro afilado y mirada nerviosa, dio un paso adelante. Además, tío, nos enteramos de algo muy interesante, dijo con voz burlona. Resulta que le diste esta cabaña a una desconocida, a ella, señaló a Elara con desprecio. Elara sintió como todas las miradas se clavaban en ella como cuchillos. Ella no es una desconocida, dijo don Ramiro. Y lo que yo haga con mis propiedades no es asunto tuyo, Diego. Claro que es nuestro asunto, intervino Marco, porque si esta tierra va a pasar a manos de extraños, entonces tenemos derecho a reclamar nuestra parte, a pelear por lo que nos corresponde. No les corresponde nada, dijo don Ramiro con voz dura. Marco rió con amargura y miró a sus compañeros. ¿Escucharon eso? No nos corresponde nada después de todo lo que hemos sufrido, después de ver cómo este viejo se da la gran vida en el rancho, mientras nosotros nos rompemos el lomo en trabajos de... Yo trabajé cada día de mi vida por lo que tengo, dijo don Ramiro, y su voz tembló de rabia contenida. No me regalaron nada y no voy a dejar que vengan a arrebatarme lo que es mío solo porque ustedes tomaron malas decisiones. El silencio que siguió fue tenso, pesado. Marco dio otro paso hacia don Ramiro. Ahora estaban a menos de 2 metros de distancia. «Escúchame bien, viejo», dijo con voz baja y amenazante. «Tú te vas a arrepentir de haberle dado esta cabaña a esta mujer, porque vamos a hacer todo lo necesario para que estas tierras vuelvan a la familia, a la verdadera familia». «¿Me estás amenazando?», preguntó don Ramiro, irguiéndose lo más que pudo a pesar de su edad. «Yo no amenazo», respondió Marco con una sonrisa fría. «Yo aviso». Elara sintió que la sangre se le helaba. Quiso retroceder. Quiso correr hacia donde estaban sus hijos, pero sus piernas no le respondieron. Diego se acercó a ella, mirándola de arriba abajo con desdén. «¿Y tú quién eres?», preguntó con burla. «¿La nueva protegida del tío? ¿Qué le hiciste para que te regalara un pedazo de tierra? ¿Te acostaste con él?» Elara sintió una oleada de furia atravesarle el pecho. «Mi esposo salvó la vida de don Ramiro», dijo con voz firme, aunque temblaba por dentro. «Esta cabaña es un agradecimiento, un reconocimiento por lo que Héctor hizo». «Ah, claro», se burló Diego, el héroe muerto. «Qué conveniente. Apuesto a que ni siquiera tienes papeles que lo demuestren». «Los tengo», respondió Elara, y sacó del bolsillo el sobre que don Ramiro le había dado. «Las escrituras están aquí, firmadas y notariadas». Marco se acercó de golpe y trató de arrebatarle el sobre de las manos. Elara retrocedió justo a tiempo, pero uno de los hombres la agarró del brazo con fuerza. «Suéltala», gruñó don Ramiro golpeando el suelo con su bastón. «¿O qué, viejo?», dijo Marco con desdén. «¿Vas a pelearme tú solo contra todos nosotros?». Don Ramiro apretó los dientes. Sabía que no tenía oportunidad. «Si le hacen daño a ella o a sus hijos», dijo con voz temblorosa de rabia, «voy a hacer que se pudran en la cárcel. Los voy a demandar hasta que no les quede nada». Marco soltó una carcajada. «¿Con qué pruebas, tío? Aquí no hay testigos, solo nosotros y ustedes. Y la palabra de un viejo contra la de 6 hombres, bueno, ya sabemos quién gana». El hombre que sostenía a Elara la empujó hacia atrás. Ella tropezó y cayó de rodillas sobre la tierra. «¡Mamá!». El grito de Emilio resonó desde la entrada de la cabaña. Elara levantó la vista y vio a su hijo corriendo hacia ella, seguido de Sofía y Clara. Isidora Robles venía detrás tratando de detenerlos,
pero era demasiado tarde. Marco vio a los niños y su sonrisa se ensanchó. «Ah, la familia completa», dijo con sarcasmo. «Perfecto, así pueden escuchar bien lo que les voy a decir». Se acercó a Elara, que seguía arrodillada en el suelo, y se agachó hasta quedar a su altura. «Tienes una semana», dijo con voz fría. «Una semana para devolver las escrituras de esta cabaña y largarte de aquí con tus mocosos. Si no lo haces, vamos a venir de noche y no vamos a tocar la puerta». «Tú no tienes derecho a pedirme eso», dijo Elara con voz temblorosa, pero firme. «Esta propiedad es mía, legalmente mía. Los papeles se pueden quemar», susurró Marco tan cerca que Elara podía oler el tabaco en su aliento. «Los abogados se pueden comprar y los accidentes, bueno, los accidentes pasan todos los días en la sierra». Se incorporó y les hizo una seña a sus hombres. «Vámonos, ya dejamos el mensaje claro». Comenzaron a caminar hacia las camionetas, pero antes de subirse, Marco se volvió una última vez. «Ah, y otra cosa», gritó. «Si intentas ir a la policía, te va a ir peor, porque el comandante del pueblo es primo mío. Así que piénsalo bien, viuda». «Muy bien». Las camionetas arrancaron levantando una nube de polvo y piedras. Se alejaron por el camino de terracería hasta desaparecer entre los árboles. El silencio que quedó fue ensordecedor. Elara se quedó arrodillada en el suelo, respirando con dificultad. Emilio se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿estás bien?». Elara asintió, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Don Ramiro se acercó cojeando con el rostro desencajado. «Lo siento», dijo con voz rota. «Lo siento mucho, Elara. No pensé que se enterarían tan rápido. No pensé que...». «No es su culpa», lo interrumpió Elara, poniéndose de pie con ayuda de Emilio. «Usted no tiene que disculparse por nada, pero ellos van a volver», dijo Isidora Robles con los ojos llenos de lágrimas, «y no van a venir a negociar». Elara miró hacia la entrada de la cabaña, miró las paredes de roca que la ocultaban del mundo, miró las llaves que todavía sostenía en su mano apretada, y entonces, con una claridad que no había sentido en años, supo exactamente qué tenía que hacer. «No voy a irme», dijo con voz firme. «Esta cabaña es mía. Héctor trabajó aquí, soñó aquí, y yo no voy a dejar que unos matones me quiten lo único que me queda de él». Don Ramiro la miró con sorpresa. «Elara, no puedes enfrentarte a ellos sola. Son peligrosos». «Lo sé», respondió ella. «Por eso no voy a estar sola». Se volvió hacia Isidora Robles. «Necesito que me ayude. Necesito que hablemos con la gente del pueblo, con los que conocieron a Héctor, con los que él ayudó, porque si Marco cree que puede asustarnos, se equivoca». Isidora Robles asintió despacio con admiración, brillando en sus ojos. «Héctor estaría orgulloso de ti», dijo en voz baja. Elara tragó saliva y miró a sus hijos. «Vamos adentro», dijo. «Tenemos mucho que planear». Bajaron juntos por los escalones, dejando atrás la luz del atardecer. Pero cuando Elara llegó al fondo de la cabaña, algo llamó su atención. Uno de los cuadernos de Héctor estaba abierto sobre la mesa. No era el mismo que Emilio había revisado antes. Este era diferente. Elara se acercó y leyó el título escrito en la primera página con letra grande y segura: «Plan de emergencia en caso de amenaza o peligro». Y debajo, una lista numerada con instrucciones precisas. El corazón de Elara comenzó a latir más rápido, porque Héctor no solo había construido un refugio, había planeado exactamente qué hacer si alguien trataba de quitárselo. Elara pasó los dedos por las páginas del cuaderno. La letra de Héctor era clara, metódica, como si hubiera sabido que algún día alguien necesitaría seguir esas instrucciones al pie de la letra. La primera página decía: «Si estás leyendo esto,
significa que alguien está amenazando este lugar o a las personas que lo cuidan. No tengas miedo. Todo lo que necesitas está aquí. Solo tienes que seguir los pasos. Elara sintió un nudo en la garganta. Era como si Héctor estuviera ahí hablándole desde el pasado, guiándola. «¿Qué dice, mamá?», preguntó Sofía, acercándose con cautela. «Dice que tu papá dejó un plan», respondió Elara sin apartar los ojos del cuaderno. «Un plan para proteger este lugar». Don Ramiro e Isidora Robles se acercaron también leyendo por encima del hombro de Elara. Paso 1. Asegúrate de que todas las escrituras estén resguardadas en 3 lugares diferentes. Una copia con el notario del pueblo, licenciado Armando Solís, oficina en la calle Morelos número 12. Una copia en el banco, caja de ahorros. La Esperanza cuenta a nombre de don Ramiro Robles y una copia escondida en la cabaña. Elara levantó la vista hacia don Ramiro. «¿Usted hizo eso? ¿Guardó copias de las escrituras?» Don Ramiro asintió despacio. «Héctor me lo pidió hace 2 años. Dijo que había que estar preparados por si algo pasaba. Yo pensé que exageraba, pero él insistió tanto que finalmente acepté». «¿Dónde está la copia escondida aquí?», preguntó Emilio. Elara siguió leyendo. En la siguiente página había un pequeño mapa dibujado a mano. Mostraba la cabaña desde arriba con una X marcada en una esquina específica. «Dice que está detrás del tercer estante, en una caja de metal soldada a la pared», leyó Elara en voz alta. Emilio corrió hacia los estantes del fondo, movió las latas de comida y las herramientas hasta que encontró una pequeña caja gris empotrada en la pared de concreto. Estaba cerrada con un candado. «¡Aquí está!», gritó. Elara probó las llaves que Isidora Robles le había dado. La tercera llave encajó perfectamente. Abrió la caja y adentro encontró un sobre de plástico sellado. Lo sacó con cuidado y lo abrió. Adentro había copias certificadas de las escrituras, fotos del terreno y algo más. Una carpeta con documentos legales. Elara abrió la carpeta y comenzó a leer. Eran denuncias. Denuncias que don Ramiro había presentado años atrás contra Marco y sus hermanos por intentar invadir partes del rancho, por destruir cercas, por amenazas. «Don Ramiro, ¿por qué nunca me habló de esto?», preguntó Elara. El hombre suspiró y se sentó en una de las sillas con pesadez. «Porque tenía vergüenza», admitió con voz cansada. «Vergüenza de que mi propia sangre fuera capaz de eso. Presenté las denuncias, pero nunca avanzaron. Marco tiene amigos en la comandancia. Siempre encuentra la forma de salirse con la suya. Pero estas denuncias siguen siendo válidas», dijo Isidora Robles, tomando uno de los documentos. «Están archivadas. Si volvemos a presentar una nueva denuncia, podemos usar esto como antecedente». Elara volvió al cuaderno de Héctor. El paso 2 decía: «Busca aliados, gente del pueblo que conozca la verdad, gente que haya sido ayudada o que respete lo que estás haciendo». Debajo había una lista de nombres escritos con tinta azul. Don Ricardo Ríos, carpintero, le arreglé el taller después de la tormenta. Doña Teresa Vega, maestra, su hijo estuvo perdido en el bosque, lo encontré. Ingeniero Daniel Salazar, médico del pueblo, trabajamos juntos en las brigadas. Padre Julián Ruiz, párroco, organizamos juntos las colectas para las familias afectadas por incendios. Había más nombres, 15 en total. Elara sintió algo cálido expandirse en su pecho. Héctor no solo había construido un refugio físico, había construido una red de personas que lo respetaban, que le debían algo, que recordaban su bondad. «Conozco a varios de estos nombres», dijo Isidora Robles con emoción. «La maestra Teresa sigue dando clases en la primaria del pueblo. El padre Julián todavía oficia misa los domingos y don Ricardo tiene su carpintería frente a la plaza. Entonces tenemos que hablar con ellos», dijo Elara con determinación.
Tenemos que contarles lo que está pasando. Don Ramiro levantó la vista y por primera vez desde que llegaron los sobrinos había esperanza en sus ojos. Si logramos reunir a suficiente gente, dijo despacio, Marco no podrá hacer nada, no se atreverá, pero necesitamos movernos rápido, añadió Isidora Robles. Marco dijo una semana. Eso significa que va a empezar a planear algo. Tiene que ser antes de que él actúe. El Ara pasó a la siguiente página del cuaderno. El último paso decía, recuerda siempre, este lugar no es solo tuyo, es de todos los que necesitan refugio. No pelees sola, pelea con la comunidad a tu lado. El Ara cerró el cuaderno y miró a su alrededor, a sus hijos que la observaban con admiración y miedo mezclados, a don Ramiro, que había arriesgado su tranquilidad para honrar la memoria de Héctor, a Isidora Robles, que había cuidado este lugar con amor durante años. Mañana en la mañana, dijo el Ara con voz firme, vamos al pueblo, hablamos con cada persona de la lista de Héctor, les contamos lo que está pasando y los invitamos a venir aquí a ver este lugar, a entender por qué vale la pena protegerlo. ¿Y si no quieren ayudarnos?, preguntó Sofía con voz pequeña. Van a querer, respondió el Ara acariciándole el cabello, porque tu papá era un buen hombre, y la gente buena no olvida a los que le extendieron la mano cuando más lo necesitaban. Isidora Robles sonrió y asintió. Yo te acompaño. Conozco a casi todos. Será más fácil si voy contigo. Don Ramiro se puso de pie con esfuerzo. Y yo voy a hablar con el licenciado Solís. Voy a asegurarme de que las escrituras estén protegidas legalmente, de que no haya ninguna forma de que Marco las anule. El Ara sintió que algo se acomodaba dentro de su pecho. Por primera vez en 4 años no se sentía sola, no se sentía perdida, se sentía fuerte. Esa noche decidieron quedarse todos en la cabaña. Don Ramiro trajo mantas de la Finca del Sol. Isidora Robles preparó café en una pequeña estufa de gas que Héctor había instalado. Los niños se acurrucaron en las mantas, exhaustos por el miedo y la adrenalina del día. El Ara se quedó despierta, sentada frente al mural de Héctor. Miraba las fotos, los recortes, las palabras de agradecimiento escritas por Isidora Robles cuando era niña. «Te extraño», susurró en la oscuridad. «Te extraño tanto que a veces no puedo respirar. Pero hoy sentí que estabas aquí cuidándonos, guiándonos». Se llevó la mano al bolsillo y sacó el reloj de oro que había encontrado en la caja. Lo apretó contra su pecho. «No voy a dejar que te quiten esto», prometió en voz baja. «No voy a dejar que destruyan lo que construiste, te lo juro». Afuera, el viento de la sierra soplaba entre los pinos y por un momento el Ara hubiera jurado que escuchó la voz de Héctor susurrándole al oído. «Tú puedes, mi amor. Siempre has podido». Cerró los ojos y finalmente se permitió descansar. Pero en algún lugar del pueblo, en una casa pequeña con las ventanas rotas y el jardín descuidado, Marco Robles estaba sentado en la oscuridad bebiendo cerveza y planeando su próximo movimiento, y lo que tenía en mente no iba a ser bonito. El amanecer llegó con niebla espesa. El Ara lo tomó como una señal, aunque no sabía si buena o mala. Se levantó antes que los demás y salió de la cabaña para respirar el aire frío de la sierra. La niebla se había disipado y los pinos se alzaban como centinelas silenciosos alrededor del lugar. A las 8 de la mañana comenzaron a llegar las primeras personas. Don Ricardo fue el primero. Llegó en su camioneta cargada de tablones, martillos y clavos. Era un hombre fornido de unos 60 años, con manos callosas y una sonrisa amable que contrastaba con su aspecto rudo. «Buenos días, el Ara», dijo bajándose de la camioneta. «Vine preparado. Si ese tal Marco quiere entrar aquí por la fuerza, va a tener que pasar sobre mí primero». El Ara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, don Ricardo. No sabe cuánto significa esto.
Claro que lo sé, respondió el carpintero. Héctor me salvó el taller cuando nadie más quiso ayudarme. Le debo todo. Poco después llegó la maestra Teresa, acompañada de 5 padres de familia. Luego llegó el padre Julián con un grupo de feligreses. Después el ingeniero Daniel Salazar, el médico del pueblo, con su maletín en la mano y gesto serio. Uno tras otro fueron llegando los nombres de la lista de Héctor, y con ellos trajeron a más gente, vecinos, conocidos, personas que habían escuchado hablar de lo que estaba pasando y querían ayudar. Para las 10 de la mañana, había más de 30 personas reunidas alrededor de la entrada de la cabaña. El Ara estaba abrumada. Nunca imaginó que tanta gente respondería al llamado. Don Ramiro se puso de pie sobre una roca grande para que todos pudieran verlo. «Quiero agradecerles a todos por venir», dijo con voz fuerte, aunque temblaba ligeramente. «Sé que muchos de ustedes tienen trabajos, familias, cosas que hacer, pero están aquí porque Héctor Valdés significó algo para ustedes, porque este hombre dedicó su vida a ayudar a otros sin esperar nada a cambio». Hubo murmullos de aprobación. Algunos asintieron, otros se limpiaron las lágrimas. Este lugar, continuó don Ramiro señalando la entrada de la cabaña, era el sueño de Héctor, un refugio, un espacio seguro para las familias del pueblo en tiempos de emergencia. Y ahora ese sueño está siendo amenazado por gente que solo piensa en sí misma, por gente que quiere destruir lo que no construyó. La voz de don Ramiro se quebró, pero respiró hondo y continuó. Mi sobrino Marco cree que puede asustar a el Ara. Cree que puede quitarle lo que legalmente le pertenece, pero se equivoca porque Héctor no solo construyó paredes de concreto, construyó una comunidad. Y esa comunidad está aquí hoy para proteger su legado. Los aplausos estallaron fuertes, decididos. El Ara se puso de pie junto a don Ramiro, miró a todas esas caras, algunas conocidas, otras nuevas, y sintió algo que no había sentido en años: esperanza. «Quiero mostrarles lo que Héctor construyó», dijo con voz temblorosa pero clara. «Quiero que vean con sus propios ojos por qué este lugar vale la pena proteger». Uno por uno invitó a bajar a la cabaña. Los llevó en grupos pequeños para que no se amontonaran. Les mostró el mural, las provisiones, los planos de Héctor, los cuadernos llenos de sueños y cálculos. Les mostró la cámara de seguridad, la memoria USB con las grabaciones de las amenazas de Marco. Cada persona que bajaba salía con los ojos húmedos y el rostro transformado. Algunos abrazaban a el Ara, otros simplemente asentían con respeto. El padre Julián fue uno de los últimos en bajar. Cuando salió, tenía las manos juntas como si estuviera rezando. «Esto es sagrado», dijo en voz baja, no en el sentido religioso, sino en el sentido humano. Héctor puso su corazón aquí y vamos a protegerlo como si fuera nuestro. Para el mediodía, el plan estaba claro. Don Ricardo y un grupo de voluntarios iban a reforzar la entrada de la cabaña con tablones y cerraduras adicionales. El ingeniero Daniel Salazar iba a instalar luces de emergencia alimentadas por el generador. La maestra Teresa iba a coordinar turnos de vigilancia para que siempre hubiera alguien presente. Y el padre Julián iba a oficiar una misa corta afuera para bendecir el lugar y darles fuerza. Pero justo cuando estaban comenzando a trabajar, llegó un vehículo que hizo que todos se congelaran. Era una patrulla de la policía estatal. 2 oficiales bajaron. Uno era un hombre mayor, de bigote grueso y mirada seria. El otro era más joven, con el uniforme impecable y un cuaderno en la mano. «¿Quién es la señora Elara Valdés?», preguntó el oficial mayor. Elara dio un paso adelante con el corazón acelerado. «Yo soy, oficial». El oficial asintió. «Recibimos una denuncia anónima esta mañana. Alguien reportó que iban a haber disturbios en esta zona
y también recibimos un oficio del licenciado Armando Solís con evidencia de amenazas contra usted y su familia. El Lara intercambió una mirada rápida con don Ramiro. El abogado había cumplido su palabra. Así es, oficial, dijo el Lara. Mi familia y yo hemos sido amenazados. Tengo grabaciones de las amenazas. Están en una memoria USB. El oficial más joven sacó su cuaderno. Vamos a necesitar ver eso, y también necesitamos tomar declaraciones de todos los presentes. Durante las siguientes 2 horas, los oficiales entrevistaron a el Lara, a don Ramiro, a Isidora Robles. Revisaron la memoria USB, vieron las grabaciones, escucharon las amenazas de Marco con atención. Cuando terminaron, el oficial mayor se acercó a el Lara con expresión grave. «Señora Valdés, esto es muy serio», dijo. «Las amenazas grabadas son suficientes para emitir una orden de aprehensión contra Marco Robles y sus cómplices. Vamos a proceder con la denuncia formal y vamos a destacar una unidad aquí por las próximas 48 horas para garantizar su seguridad». El Lara sintió que las rodillas se le aflojaban de alivio. «Gracias, oficial. Gracias». «No tiene que agradecernos», respondió el hombre. «Es nuestro trabajo, y además yo conocí a su esposo. Héctor me ayudó una vez a rescatar a una familia atrapada en una inundación. Era un buen hombre, y merece que protejamos lo que construyó». El oficial regresó a la patrulla y habló por radio. A los pocos minutos llegó otra patrulla con 2 oficiales más. Se estacionaron estratégicamente alrededor de la cabaña. La tarde transcurrió en relativa calma. La gente trabajaba en las mejoras de la cabaña. Algunos trajeron comida, otros trajeron herramientas. Había un ambiente de camaradería, de propósito compartido. Pero al caer la noche, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, se escuchó el ruido inconfundible de motores acercándose por el camino de terracería. Muchos motores. El Lara salió de la cabaña y vio las luces de los vehículos abriéndose paso entre los árboles. Eran camionetas, 5, 6, tal vez más. Los oficiales se pusieron en alerta de inmediato. Uno de ellos habló por radio pidiendo refuerzos. Las camionetas se detuvieron a unos 50 metros de la entrada. Las puertas comenzaron a abrirse. Hombres bajaron. Eran muchos, demasiados. Algunos llevaban palos, otros llevaban machetes, y al frente de todos, con una sonrisa fría y los ojos brillando de furia, estaba Marco Robles, pero esta vez no estaba solo. A su lado había un hombre que el Lara reconoció de inmediato. Era el comandante de la policía municipal, el primo de Marco. Vestía uniforme y llevaba su pistola al cinto. «Buenas noches, tío», gritó Marco con voz burlona. «Veo que trajiste visitas». El oficial estatal mayor dio un paso adelante. «Marco Robles, tengo una orden de aprehensión en su contra por amenazas, intento de despojo y conspiración. Está bajo arresto. Entréguese pacíficamente». Marco soltó una carcajada. «¿Arresto? ¿Con qué cargos?» «Yo no he hecho nada». «Tenemos grabaciones», dijo el oficial. «Evidencia suficiente». La sonrisa de Marco se ensanchó. «Esas grabaciones pueden desaparecer, los testigos pueden cambiar de opinión y los policías estatales, bueno, a veces tienen accidentes en carreteras solitarias». El comandante municipal dio un paso adelante y se cruzó de brazos. «Yo respaldo a Marco», dijo con voz firme, «y tengo jurisdicción en esta zona, así que sugiero que se retiren antes de que esto se ponga feo». El oficial estatal no se inmutó. «Usted no tiene autoridad sobre una investigación estatal, comandante, y si interfiere, también va a terminar arrestado». La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Marco miró a la multitud de personas que rodeaba la cabaña. Vio a don Ricardo con un martillo en la mano.
Vio a la maestra Teresa con los brazos cruzados. Vio al padre Julián de pie junto a Elara, con la Biblia apretada contra el pecho, y por primera vez algo parecido a la duda cruzó su rostro. ¿En serio van a pelear por esto?, preguntó con voz menos segura. Por una viuda y una cabaña vieja. Fue don Ricardo quien respondió. No estamos peleando por una cabaña, dijo con voz firme. Estamos peleando por lo que es correcto, por la memoria de un hombre que dio todo por esta comunidad. Y si tenemos que quedarnos aquí toda la noche, toda la semana, todo el año, lo vamos a hacer. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Marco apretó los puños. Sus hombres miraban hacia atrás, nerviosos, como si estuvieran reconsiderando su participación. Y entonces, desde el fondo de las camionetas, bajó Diego. Caminó hacia adelante, pasando junto a Marco sin mirarlo, y se detuvo frente al oficial estatal. «Yo soy testigo», dijo con voz clara. «Yo estaba presente cuando Marco amenazó a la señora Valdés, y estoy dispuesto a declarar todo lo que sé». Marco lo miró con incredulidad. «¿Qué estás haciendo, idiota?» «Lo correcto», respondió Diego sin voltear a verlo. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. El comandante municipal dio un paso hacia Diego con expresión amenazante, pero el oficial estatal se interpuso. «No se atreva», dijo con voz helada. En ese momento llegaron 2 patrullas más de refuerzo. 4 oficiales bajaron con armas largas y se posicionaron estratégicamente. Marco miró a su alrededor. Miró a sus hombres que comenzaban a retroceder hacia las camionetas. Miró a la multitud de gente del pueblo que lo observaba con desprecio. Miró a su tío don Ramiro, que lo miraba con tristeza y decepción. Y finalmente miró a Elara. Elara le sostuvo la mirada sin parpadear, sin miedo. «Se acabó, Marco», dijo con voz firme. «Esto termina aquí». Marco apretó la mandíbula. Durante un momento pareció que iba a hacer algo estúpido, pero entonces despacio levantó las manos. «Está bien», dijo con voz derrotada. «Está bien». Los oficiales se acercaron y lo esposaron. También esposaron al comandante municipal que protestó y amenazó con abogados. Pero nadie le hizo caso. Mientras se los llevaban hacia las patrullas, Marcos se volvió una última vez hacia Elara. «Esto no termina aquí», dijo con veneno en la voz. «Sí, termina», respondió Elara, «porque ya no tienes poder sobre mí». Las patrullas se llevaron a Marco, al comandante y a 2 de los hombres que habían venido con ellos. El resto huyó en las camionetas, levantando polvo en su huida. Cuando el silencio volvió a caer sobre la sierra, Elara sintió que las piernas le fallaban. Don Ricardo la sostuvo antes de que cayera. «Ya pasó», dijo con voz suave. «Ya pasó, Elara». La gente comenzó a aplaudir. Primero despacio, luego más fuerte. Los aplausos se mezclaron con lágrimas, con abrazos, con risas de alivio. El padre Julián se acercó a Elara y puso una mano en su hombro. «Héctor estaría orgulloso de ti», dijo con voz quebrada. «Muy orgulloso». Elara asintió incapaz de hablar. Esa noche nadie se fue. Todos se quedaron alrededor de la cabaña compartiendo comida, contando historias de Héctor, riendo y llorando juntos. Y por primera vez desde que Héctor había muerto, Elara sintió que no estaba sola, que nunca había estado sola, porque la comunidad que Héctor había construido con sus manos y su corazón seguía viva y siempre lo estaría. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en la sierra. 3 semanas en las que todo había cambiado para Elara y sus hijos. Marco y el comandante municipal estaban en prisión preventiva, enfrentando cargos por amenazas, intento de despojo y conspiración. El licenciado Armando Solís había llevado el caso con precisión implacable, usando cada grabación, cada testimonio, cada documento que Héctor había dejado preparado. Diego había declarado ante el Ministerio Público,
confirmando todo lo que Elara había dicho. Su valentía había sido fundamental para cerrar el caso. Las escrituras de la cabaña estaban ahora registradas en 3 instituciones diferentes, blindadas legalmente de cualquier intento futuro de arrebatárselas. Don Ramiro había añadido una cláusula especial que garantizaba que la propiedad pasaría a los hijos de Elara si algo le sucedía, y que jamás podría ser vendida o transferida a ningún miembro de la familia Robles. Pero lo más importante no era lo legal, era lo que había pasado con la gente del pueblo. Elara estaba de pie en la entrada de la cabaña, mirando el trabajo de las últimas semanas. Don Ricardo y un grupo de voluntarios habían ampliado el espacio subterráneo, creando 2 cuartos adicionales con literas de madera. El ingeniero Daniel Salazar había instalado paneles solares en la superficie, conectados al generador de Héctor, garantizando energía constante. La maestra Teresa había organizado una colecta en la escuela y ahora los estantes estaban repletos de provisiones nuevas: mantas, medicinas, latas de comida, agua embotellada, linternas. El sueño de Héctor estaba tomando forma, pero más rápido y más hermoso de lo que él probablemente había imaginado. «Mamá, ya llegaron», gritó Emilio desde arriba. Elara subió los escalones y salió a la luz del mediodía. Isidora Robles estaba estacionando su camioneta junto a otras 3 que ya estaban ahí. Del asiento del copiloto bajó una mujer joven con 2 niños pequeños aferrados a su falda. Tenía el rostro demacrado, los ojos hinchados de llorar. Era Brenda Soto, una mujer del pueblo vecino, cuya casa había sido destruida por un incendio forestal la semana anterior. Se había quedado sin nada, sin casa, sin ropa, sin comida, solo con sus 2 hijos y el terror en los ojos. Elara caminó hacia ella y la abrazó sin decir palabra. «Bienvenida», susurró. «Aquí estás segura». Brenda sollozó contra su hombro. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecer nada», respondió Elara. «Para eso está este lugar, para cuando más lo necesitas». Isidora Robles ayudó a Brenda y a sus hijos a bajar a la cabaña. Les mostró una de las literas nuevas, les dio mantas limpias, les preparó sopa caliente en la estufa, que ahora funcionaba perfectamente. Los niños, un niño de 6 años y una niña de 4, miraban todo con ojos enormes, asustados pero aliviados. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo Elara. «1 semana, 2, 1 mes, no importa. Mientras encuentran dónde vivir, este es su hogar». Brenda se cubrió la cara con las manos y lloró. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. Esa tarde, mientras Brenda y sus hijos descansaban, Elara subió a la superficie y se sentó en una de las rocas grandes que rodeaban la entrada. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Isidora Robles se sentó junto a ella. «¿Sabes?», dijo con voz suave. «Mi papá me dijo algo ayer que me quedó dando vueltas». «¿Qué te dijo?», preguntó Elara. «Que Héctor no construyó un refugio, construyó una promesa de que nunca más alguien tendría que enfrentar la tragedia completamente solo». Elara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Él siempre fue así», dijo con voz quebrada, «siempre pensando en los demás. A veces me enojaba porque llegaba tarde, porque desaparecía los fines de semana, porque guardaba secretos. Pero ahora entiendo. No era que no nos amara. Era que su amor era tan grande que no cabía solo en nuestra familia. Tenía que compartirlo con el mundo». Isidora Robles tomó la mano de Elara y la apretó. «Y tú estás cumpliendo esa promesa. Estás haciendo realidad su sueño». Elara asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano libre. «Todavía falta mucho», dijo. «Quiero hacer más literas. Quiero instalar un baño mejor.
Quiero crear un pequeño sistema de filtración de agua. Quiero que este lugar pueda albergar hasta 15 o 20 familias si es necesario. Y lo vas a lograr, dijo Isidora Robles con convicción, porque no estás sola. Toda la comunidad está contigo. Como si el universo quisiera confirmar sus palabras, en ese momento llegó otra camioneta. Esta vez era el padre Julián acompañado de 3 jóvenes del grupo juvenil de la parroquia. Traían cajas de libros, juguetes y material escolar. Pensamos que los niños que vengan aquí necesitarán algo con que entretenerse, dijo el sacerdote con una sonrisa, y tal vez algunos libros para los adultos también. El Ara se puso de pie y abrazó al padre. Gracias, padre. Gracias por todo. Yo debería agradecerte a ti, hija, respondió el sacerdote. Me has recordado por qué elegí esta vida, para servir, para estar presente cuando la gente más lo necesita. Esa noche, el Ara reunió a sus 3 hijos en el cuarto que habían designado como su espacio privado dentro de la cabaña. Tenían una litera triple, un pequeño armario y una lámpara que Emilio había colgado del techo. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó el Ara. Los niños negaron con la cabeza. Hace exactamente 4 años y 3 semanas que su papá murió, dijo el Ara con voz suave. El silencio llenó el cuarto. Clara se abrazó a su madre. Sofía bajó la mirada. Emilio apretó los puños. Pero hoy, continuó el Ara, no quiero que pensemos en su muerte. Quiero que pensemos en su vida, en todo lo que construyó, en todo lo que nos dejó. Sacó el reloj de oro del bolsillo de su pantalón y lo puso sobre la mesa pequeña que tenían en el centro. Este reloj perteneció al abuelo de su papá. Héctor me lo dejó con un mensaje. Para mi familia, cuando llegue el momento, confía en Isidora. Ella sabe todo. Y tenía razón. El momento llegó y gracias a ese momento descubrimos algo hermoso. ¿Qué descubrimos, mamá?, preguntó Clara con su vocecita aguda. Que el amor de su papá no se acabó cuando él murió, respondió el Ara, que sigue vivo en cada tabla de madera que don Ricardo instaló aquí, en cada comida que la maestra Teresa trajo, en cada oración que el padre Julián dijo por nosotros, en cada persona que se paró frente a Marco para defendernos. Emilio levantó la vista con los ojos brillantes. Papá construyó algo más grande que una cabaña, ¿verdad? El Ara asintió. Construyó una familia no de sangre, sino de corazón, y nosotros somos parte de esa familia ahora. Sofía se acercó y abrazó a su madre. Estoy orgullosa de papá, susurró, y estoy orgullosa de ti también, mamá. El Ara sintió que el pecho se le llenaba de una calidez que no había sentido en años. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Más familias llegaron. Una pareja de ancianos cuya casa se había inundado, un hombre que había perdido su trabajo y no tenía dónde vivir con su hija adolescente, una mujer embarazada que había huido de una situación de violencia. Cada uno encontraba en la cabaña no solo un refugio físico, sino algo más profundo: esperanza, comunidad, la certeza de que no estaban solos. El Ara coordinaba todo con la ayuda de Isidora Robles y un grupo de voluntarios rotativo. Llevaban registros de quién llegaba y cuándo. Organizaban turnos para cocinar, limpiar, cuidar a los niños más pequeños. Creaban horarios de uso de las regaderas y del espacio común, pero nunca perdían de vista lo más importante: tratar a cada persona con dignidad, con respeto, con amor. Un mes después de la confrontación con Marco, don Ramiro llegó a la cabaña con noticias importantes. «El Ara, necesito hablar contigo», dijo con una sonrisa misteriosa. Se sentaron afuera bajo la sombra de un pino grande. «He estado hablando con algunos empresarios de Guadalajara», dijo don Ramiro, «gente que conoce el trabajo que estás haciendo aquí y quieren ayudar». «¿Ayudar cómo?», preguntó el Ara con cautela.
Donaciones, respondió don Ramiro, dinero para ampliar la cabaña, para comprar más provisiones, para contratar a alguien que te ayude con la administración. Quieren convertir esto en algo oficial, un centro comunitario de emergencia reconocido por el gobierno estatal. El Ara abrió los ojos con sorpresa. ¿Hablas en serio? Completamente, dijo don Ramiro. Héctor plantó una semilla. Tú la has regado y ahora está creciendo en un árbol que va a dar sombra a cientos de personas. El Ara se llevó las manos a la cara y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de realización, de propósito cumplido. 2 meses después, en una tarde cálida de diciembre, se organizó una ceremonia oficial en la cabaña. Vinieron autoridades del gobierno estatal, vinieron periodistas, vinieron decenas de personas del pueblo y de los pueblos vecinos. Pero para el Ara, lo más importante fue la placa que don Ricardo había tallado en madera de pino y que ahora colgaba en la entrada de la cabaña. Decía, Centro de Refugio Comunitario Héctor Valdés, construido con amor, mantenido con esperanza, abierto a todos los que lo necesiten, en memoria de un hombre que dio todo por su comunidad. El Ara leyó la placa en voz alta durante la ceremonia, con sus 3 hijos parados junto a ella. Cuando terminó, la multitud aplaudió. Algunos lloraron, otros abrazaron a sus vecinos, y el Ara, mirando a su alrededor, vio algo que nunca había imaginado posible. Vio un sueño hecho realidad. Esa noche, cuando todos se habían ido y la cabaña quedó en silencio, el Ara bajó sola al cuarto donde estaba el mural de Héctor. Se sentó frente a la fotografía grande de su esposo y habló con él como si estuviera ahí. «Lo logramos, mi amor», susurró. «Cumplimos tu promesa y no voy a parar. Voy a seguir adelante por ti, por nuestros hijos, por cada persona que necesite un lugar seguro». Tocó la fotografía con los dedos, trazando el contorno del rostro de Héctor. «Gracias por amarme tanto, que pensaste en mí incluso después de irte. Gracias por dejarme esto. Gracias por enseñarme que el amor más verdadero no es el que se queda solo en casa, es el que se expande, el que toca vidas, el que cambia el mundo». Se quedó ahí sentada un largo rato en silencio, sintiendo la presencia de Héctor a su alrededor, no de forma fantasmal o mágica, sino en la solidez de las paredes que él había reforzado, en el generador que seguía funcionando, en cada detalle que él había planeado con tanto cuidado. Finalmente se puso de pie, subió los escalones despacio, salió a la noche estrellada de la sierra y sonrió. Porque ahora entendía algo que le había tomado años comprender. Héctor nunca los había abandonado. Su amor seguía vivo en cada acto de bondad que se realizaba en ese lugar, en cada familia que encontraba refugio, en cada niño que se iba a dormir sintiéndose seguro. Y mientras hubiera personas dispuestas a cuidar de ese legado, Héctor seguiría vivo para siempre.